¿Cuántas veces puede un corazón ya entrado en años soportar el peso de las vidas ajenas antes de que sus propios latidos se vuelvan un eco cansino? Mateo, a sus 68 años, sentía esa pregunta clavada en el alma cada vez que el sol de Altea doraba las paredes encaladas de su patio y él, pincel en mano, intentaba capturar la insolente belleza de una bugambilla fucsia. La pintura, su refugio tardío, rara vez le ofrecía consuelo prolongado. El recuerdo de Elena, su esposa, se entrelazaba con los colores como una acuarela imborrable y luego casi siempre sonaba el teléfono. Hoy no era diferente. El aroma a jazmín y salitre flotaba en el aire tibio de una mañana de octubre. Mateo acababa de mezclar un carmín vibrante cuando la melodía insistente del móvil lo sacó de su ensoñación. Era Leo. Por supuesto que era Leo. «Tío Mateo, ¿qué tal? Oye, una cosita rápida». La voz de su sobrino, 35 años de encanto y proyectos fallidos, era un torbellino de urgencia y optimismo precario. Mateo suspiró, dejando el pincel sobre un trapo manchado. «Dime, Leo, ¿qué ocurre esta vez?» «Una oportunidad de oro, tío. De oro. Un contacto me ha ofrecido entrar en un negocio de importación de aceite de oliva gourmet. Nos vamos a forrar. Solo necesito un pequeño empujón inicial, ya sabes, para el primer pedido. 5.000. Te los devuelvo en 3 meses, palabra». 5.000, otra vez. Mateo cerró los ojos. Podía visualizar a Leo al otro lado, gesticulando con esa chispa en la mirada que tantas veces le había convencido. Recordó a Elena, su pragmatismo, su forma de decir no, con una sonrisa que desarmaba. Él nunca había aprendido. «Leo, hijo, ya hemos hablado de esto. Pero esto es diferente, tío. Lo presiento. Es la definitiva, por favor». Y Mateo, como siempre, sintió cómo su resolución se desmoronaba. Era el hijo de su hermana pequeña la que se fue demasiado pronto. Una responsabilidad autoimpuesta, un lazo tejido con afecto y una culpa sorda. «Está bien, Leo. Pásame los datos de la cuenta». Colgó con una opresión en el pecho que nada tenía que ver con el esfuerzo de levantarse de su silla de mimbre. Apenas había vuelto a la bugambilla, intentando recuperar el hilo de la inspiración, cuando el teléfono sonó de nuevo. Clara. Su sobrina de 32, un manojo de inseguridades envuelto en una dulzura que lo desarmaba de otra manera. «Tío Mateo». Su voz llegó entrecortada por sollozos. «Ha vuelto a pasar. Sergio me ha dejado. Dice que soy demasiado dependiente, demasiado intensa. Puedes creerlo. Yo que solo quiero que me quieran». Mateo se sentó pesadamente. La luz de la mañana parecía haberse atenuado. «Tranquila, Clara, cariño, cuéntamelo todo». Y Clara se lo contó. Un torrente de reproches, lágrimas y autocompasión. Mateo escuchaba, ofrecía palabras de consuelo vacías. Sentía cómo su propia energía vital se escurría con cada lamento. ¿Cuándo se había convertido en el vertedero emocional de la familia? ¿Cuándo había dejado de vivir su propia vida para apuntalar las de los demás? Esa tarde, mientras paseaba por el paseo marítimo, el Mediterráneo grisáceo reflejando el cielo encapotado, la sensación de agobio era casi física. Las palabras de Leo y los lamentos de Clara resonaban en su cabeza, mezclándose con el murmullo de las olas. Vio a Javier, su amigo, un pescador jubilado de rostro curtido por el sol y la sal, remendando una red con parsimonia. «Hombre, Mateo, mala cara traes hoy». Javier lo miró con sus ojos penetrantes, esos que parecían leer el alma. Mateo se encogió de hombros. «Cosas de familia, Javier, ya sabes». «Sí, ya sé». Javier dejó la aguja. «Los sobrinos, ¿verdad? Esos te van a enterrar en vida si no espabilan, Mateo. Y tú con ellos, si te dejas». Las palabras, directas como un arpón, se clavaron en Mateo. Enterrar en vida, espabilar. ¿Y él? ¿Cuándo iba a espabilar él? Esa noche, un mareo repentino mientras leía en el sofá lo asustó. La habitación dio un vuelco. Su corazón martilleaba desbocado. Se agarró al brazo del sillón, respirando con dificultad hasta que la sensación pasó, dejándole un sudor frío y un temblor en las manos. El médico al día siguiente habló de estrés, de tensión alta. Tiene que cuidarse, Mateo. Bajar el ritmo, delegar responsabilidades. ¿Delegar? ¿A quién? Se sintió profundamente solo. Elena ya no estaba para compartir la carga, para ofrecerle su sensatez. Él era el único pilar, o eso creía, y el pilar amenazaba con derrumbarse. Fue entonces, en medio de esa desolación, que tomó una decisión. No una decisión clara y articulada, sino más bien un impulso visceral, una necesidad de supervivencia. Algo tenía que cambiar, él tenía que cambiar. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezar cuando los hábitos de toda una vida pesaban como losas de mármol? Los días siguientes fueron una lucha silenciosa.
Mateo intentaba distanciarse, no coger el teléfono al primer timbrazo, responder con vaguedades, pero la culpa era una compañera pegajosa. Leo llamaba menos insistente, pero con un tono de reproche velado. Clara enviaba mensajes llenos de emoticonos tristes. Se sentía un monstruo egoísta. Una tarde lluviosa, de esas que invitan a la melancolía y al recogimiento, Mateo se dedicó a ordenar el viejo escritorio de Elena, un mueble de nogal que apenas había tocado desde su muerte. Cajones llenos de facturas antiguas, postales de viajes lejanos, fotografías amarillentas. Y en el fondo de uno de ellos, casi oculto bajo un fajo de cartas, un pequeño cuaderno de tapas de cuero desgastado. El diario de Elena. Con manos temblorosas, lo abrió. La caligrafía elegante y firme de su esposa llenaba las páginas. No eran confesiones íntimas, sino reflexiones, observaciones sobre la vida, sobre las personas. Y entonces encontró un pasaje que pareció escrito para él en ese preciso instante. A F. Francisco, el hermano menor de Elena, un alma inquieta y algo irresponsable, hay que dejarle que toque fondo alguna vez. Con amor, sí, pero con firmeza. Solo así aprenderá a nadar por sí mismo. Taparle los agujeros de su barca constantemente solo retrasa lo inevitable y le impide hacerse capitán de su propio viaje. Más adelante, otra anotación. A veces el mayor acto de amor no es dar, sino saber cuándo retener la mano, cuándo permitir que el otro enfrente sus propias tormentas. Es doloroso, sí, pero necesario para su crecimiento y para nuestra propia paz. Mateo sintió un escalofrío. Era como si Elena le estuviera hablando desde el más allá, ofreciéndole la guía que tanto necesitaba. Las palabras de su esposa, tan llenas de sensatez y de un amor lúcido, resonaron en su interior con una fuerza inesperada. No se trataba de abandonar a Leo y a Clara, sino de amarlos de una manera diferente, una manera que les permitiera, y le permitiera a él, crecer. Se aferró a ese cuaderno como a un salvavidas. Lo releyó varias veces, subrayando frases, absorbiendo la sabiduría tranquila de Elena. Y una nueva determinación, más serena pero más profunda, comenzó a arraigar en su corazón. Ya no se sentía tan solo en su decisión. Tenía un mapa, una brújula legada por el amor de su vida. La primera prueba no tardó en llegar. Leo llamó, esta vez con un tono más comedido, pero con la misma petición subyacente. Un nuevo proyecto, una inversión pequeña pero segura. Tío Mateo, solo serían 2000 esta vez, para arrancar. Te juro que es algo sólido. Mateo respiró hondo, recordó las palabras de Elena sobre dejarle nadar. Y recordó su propia profesión, la lógica de los números que tanto había aplicado a las empresas ajenas y tan poco a las finanzas familiares. Leo, hijo, comenzó con una calma que se sorprendió a sí mismo de sentir. Antes de hablar de dinero, explícame bien este proyecto, detalladamente, como si yo fuera un inversor externo. Hubo un silencio al otro lado. ¿Cómo dices, tío? Sí. Cuéntame el plan de negocio. ¿Has hecho un análisis de costes? Un estudio de mercado, por pequeño que sea. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué previsiones de beneficios tienes y en qué plazos? ¿Cuál es tu plan B si esto no funciona como esperas? Leo balbuceó. Bueno, es que es algo más bien intuitivo, ¿sabes? Tengo un buen presentimiento. La intuición es importante, Leo, continuó Mateo, firme pero sin acritud. Pero los negocios se sostienen con números, con planificación. Si quieres, puedo ayudarte a revisar esos números, a poner tus ideas en papel de forma ordenada, como hacía en mi antiguo trabajo. Pero así, a ciegas, sin un plan claro, no puedo darte más dinero. No sería ayudarte, sería perjudicarte a largo plazo. La frustración en la voz de Leo era palpable. Pero tío, es que lo necesito ahora. Si no, pierdo la oportunidad. Las oportunidades bien fundamentadas suelen esperar un poco, Leo. Piénsalo. Organiza tus ideas, prepara un pequeño dossier y volvemos a hablarlo. Pero dinero, así sin más, ya no. Leo colgó con un monosílabo airado. Mateo sintió una punzada de culpa, pero también una extraña ligereza. Había dicho no, un no razonado, un no que no era un rechazo, sino una invitación a la responsabilidad. Se acordó de Javier, o les cortas el cordón. Quizás estaba empezando a hacerlo. La siguiente en llamar fue Clara, unos días después. La voz, como de costumbre, al borde del colapso. «Tío, no sé qué hacer. Carlos no me ha llamado en 2 días. Seguro que está con otra. O se ha aburrido de mí. Siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué nadie me quiere de verdad?» Mateo se preparó. Recordó las palabras de Elena. Permitir que el otro enfrente sus propias tormentas. No más soluciones mágicas, no más paños calientes que solo cronificaban el problema.
Clara, cariño, dijo con voz suave. Entiendo que te sientas así. Debe ser muy angustioso no tener noticias de Carlos y que tu mente se llene de temores. Silencio al otro lado. Esperaba la validación, la habitual retahíla de seguro que no es nada, ya verás cómo te llama, los hombres son así. Sí, es horrible, tío. Me siento abandonada. Comprendo esa sensación de abandono, Clara. Es muy dolorosa. Mateo hizo una pausa. Y dime, ¿tú qué sientes que necesitas hacer en esta situación? ¿Qué sería bueno para ti ahora mismo, independientemente de lo que haga o no haga Carlos? Clara se quedó desconcertada. ¿Yo? No sé. Supongo que esperar a que llame. O llamarle yo 1000 veces hasta que me conteste. ¿Y crees que eso te haría sentir mejor a largo plazo? O quizás más ansiosa. Mateo hablaba con calma, como si estuviera explorando un paisaje desconocido junto a ella. A veces, cuando nos sentimos así, hacer algo por nosotras mismas, algo que nos guste, que nos distraiga o nos dé paz, puede ayudar. ¿Hay algo que te apetezca hacer hoy, solo para ti? No sé, tío. Había pensado en llamarte para que hablaras con él, como la otra vez con Javier. Clara, dijo Mateo con firmeza, pero con afecto. Sabes que te quiero mucho, pero yo no puedo solucionar tus relaciones. Eres una mujer adulta, inteligente y sensible. Estoy aquí para escucharte, para acompañarte en lo que sientes, pero las decisiones sobre tu vida amorosa, sobre cómo te relacionas con los demás, son tuyas. Y confío en que puedes encontrar la mejor manera de manejar esto. Hubo un largo silencio. Clara no estaba acostumbrada a esta devolución de responsabilidad. Solía encontrar en Mateo un cómplice para sus lamentos, un solucionador de entuertos. Entonces, ¿no vas a hacer nada? Su voz sonó pequeña, decepcionada. Voy a hacer lo más importante, Clara. Voy a estar aquí para ti si necesitas hablar, si necesitas llorar, si necesitas que te escuche sin juzgar. Pero no voy a intervenir en tus relaciones ni a decirte lo que tienes que hacer, porque creo en tu capacidad para encontrar tus propias respuestas. Clara terminó la llamada con un suspiro y un ya veré poco convencido. Mateo colgó el teléfono con el corazón encogido. Era duro, mucho más duro de lo que había imaginado. Sentirse el malo de la película era un precio alto. Pero releyó las palabras de Elena esa noche. El amor más grande a veces es el que se atreve a decir no, y se aferró a ellas. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Leo llamó un par de veces más, con intentos cada vez más débiles de conseguir dinero fácil. Mateo se mantuvo firme en su oferta de ayudarle a planificar, pero no a financiar sin garantías. Las llamadas se espaciaron. Clara también redujo la frecuencia de sus lamentos. A veces llamaba, contaba sus penas, pero Mateo se limitaba a escuchar con empatía, a validar sus sentimientos y a devolverle la pelota con preguntas sobre qué pensaba ser ella. Notó que Clara empezaba a buscar otras confidentes, a hablar más con sus amigas. Mateo luchaba contra la culpa. Había momentos en que se sentía un viejo avaro, un tío despegado. La casa, antes llena de las emergencias de sus sobrinos, ahora estaba más silenciosa. Demasiado silenciosa a veces. Javier, en sus encuentros en el puerto, lo observaba con una sonrisa socarrona. Parece que las aguas vuelven a su cauce, ¿eh, Mateo? Cuesta, pero es lo que hay. Cuesta mucho, Javier, admitía Mateo. A veces pienso que estoy siendo demasiado duro. Duro es dejar que se ahoguen en su propia inmadurez, replicaba Javier. Les estás enseñando a usar los remos, aunque les duelan las manos al principio. Poco a poco Mateo empezó a notar pequeños cambios. Un día, mientras ordenaba sus acuarelas, se dio cuenta de que llevaba varias horas concentrado, sin pensar en los problemas de nadie más que en cómo conseguir el tono exacto del azul del cielo de Altea al atardecer. Sintió una punzada de algo parecido a la alegría. La verdadera prueba de fuego llegó una tarde gris de finales de noviembre. El teléfono sonó con una urgencia que le heló la sangre. Era Leo, pero su voz no era la del charlatán optimista, sino la de un hombre al borde del pánico. «Tío, tienes que ayudarme. Me echan del local. El dueño dice que si no pago los 3 meses de alquiler que debo para mañana, me pone las cosas en la calle, y tengo un pedido importante que entregar la semana que viene». «Lo voy a perder todo», Mateo sintió un vuelco en el estómago. La amenaza de desahucio, la desesperación en la voz de Leo. Su primer impulso fue coger la libreta del banco, pero entonces la imagen de Elena, la firmeza de sus palabras en el diario, acudió a su mente. Hay que dejarle que toque fondo alguna vez. «Leo, tranquilízate», dijo, intentando que su propia voz sonara serena.
Cuéntame exactamente qué ha pasado. Leo relató una historia confusa de promesas incumplidas, de gastos imprevistos, de un socio que lo había dejado tirado. La culpa, como siempre, era de otros. Tío, por favor, solo esta vez, te lo juro. Es cuestión de vida o muerte para mi negocio. Mateo cerró los ojos. El dolor en el pecho era agudo. Quería ayudar, quería rescatarlo, pero sabía con una certeza nueva y amarga que hacerlo sería perpetuar el ciclo. Leo, dijo con voz queda pero firme, entiendo tu desesperación, y lo siento muchísimo, pero no puedo solucionarte esto con dinero, ya te lo dije. Si quieres, puedo ir contigo mañana a hablar con el dueño del local, a ver si se puede negociar un plan de pagos, a intentar ganar algo de tiempo. Puedo ayudarte a pensar en cómo reorganizar tus finanzas, a buscar alternativas, pero el dinero para cubrir esa deuda no lo tengo, o mejor dicho, no te lo voy a dar así. Pero tío, no lo entiendes. Mañana es el límite. Lo entiendo perfectamente, Leo, y es una situación terrible, pero tienes que enfrentarla. Quizás esto te sirva para darte cuenta de que necesitas un plan más sólido, una gestión más rigurosa. Hubo un silencio cargado de rabia y desesperación. Entonces, ¿me dejas tirado? No te dejo tirado, Leo. Te ofrezco mi apoyo para que tú encuentres la solución. Pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad financiera a costa de tu propia madurez y de mi tranquilidad. Leo colgó con un portazo emocional que resonó en el silencio de la casa de Mateo. Apenas había recuperado el aliento cuando el teléfono volvió a sonar. Clara. Su voz era un hilo, rota por el llanto. Tío, Sergio se ha ido de verdad. Ha hecho las maletas. Dice que no puede más, que necesita a alguien que sepa estar sola, que no viva pendiente de él. Me ha dicho cosas horribles. Mateo sintió cómo se le encogía el corazón, la tormenta perfecta. Sus dos sobrinos, sus dos responsabilidades autoimpuestas, tocando fondo al mismo tiempo. Clara, cariño, cuánto lo siento, dijo con genuina compasión. Debe ser un momento devastador para ti. Lo es, tío. Siento que me muero. ¿Qué voy a hacer sin él? No sé estar sola. Clara, comenzó Mateo, buscando las palabras con cuidado, recordando la firmeza amorosa de Elena. Ahora mismo lo más importante es que te cuides, que te permitas sentir este dolor, pero que no te hundas en él. Estoy aquí para ti, para escucharte todo lo que necesites. Si quieres, puedes venir a casa unos días hasta que te serenes un poco. Te prepararé tus lentejas favoritas, pasearemos junto al mar. ¿De verdad, tío? Puedo ir. Había un atisbo de esperanza en su voz. Claro que sí, cariño. Pero quiero que sepas algo. No voy a llamar a Sergio. No voy a intentar convencerle de nada. Esta es una situación entre vosotros dos, y si esta relación ha terminado, aunque duela horrores, tendrás que aceptarlo y encontrar la manera de seguir adelante. Y yo estaré a tu lado para apoyarte en ese proceso, pero no para intentar revertir tus decisiones o las de los demás. Clara lloró, pero esta vez había algo diferente en su llanto. Quizás un atisbo de resignación, o el alivio de tener un puerto seguro, aunque no fuera el que ella esperaba. Esa noche, Mateo apenas durmió. La preocupación por Leo, la tristeza por Clara, la sensación de haberles fallado de alguna manera, luchaban con la convicción de que había hecho lo correcto, lo único que podía hacer si realmente quería su bien a largo plazo. Se levantó varias veces, miró el mar oscuro desde la ventana, releyó fragmentos del diario de Elena. Quererlos es enseñarles a volar, aunque se caigan al principio. Se aferró a esa frase. Clara llegó al día siguiente, los ojos hinchados, pero con una extraña calma. Se instaló en la habitación de invitados, la misma que ocupaba Elena cuando quería leer tranquila. Mateo la cuidó con discreción, sin agobiarla con preguntas ni consejos. Pasearon en silencio por la playa de La Hoya, recogiendo conchas, dejando que el rumor de las olas lavara un poco la pena. Por las noches, Clara hablaba, a veces lloraba, y Mateo escuchaba, simplemente escuchaba, ofreciendo un abrazo cuando las palabras sobraban. De Leo no tuvo noticias durante casi una semana. La angustia roía a Mateo. ¿Habría perdido el local? ¿Estaría en la calle? Se resistió a la tentación de llamarle. Tenía que confiar, tenía que dejarle espacio. Finalmente, una tarde, mientras Mateo intentaba dar forma a una acuarela de la cúpula azul de la iglesia de Altea, sonó el móvil. Era un número desconocido. Dígame, tío, soy Leo. La voz era apagada, cansada. El corazón de Mateo dio un brinco. Leo, hijo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy, no perdí el local al final. El dueño, un tal don Manuel, resultó ser más razonable de lo que pensaba.
Le expliqué la situación, le dije que estaba buscando soluciones y me dio un mes más de plazo si le pagaba una parte ahora. ¿Y cómo? Pues vendí la moto, esa que tanto me gustaba. Y pedí un pequeño adelanto en un sitio donde he empezado a trabajar de camarero por las noches, en un chiringuito de la playa del Albir. No es lo mío, tío, pero es algo. Mateo sintió una oleada de alivio tan intensa que tuvo que sentarse, de camarero. Leo, el de los grandes proyectos, sirviendo mesas. Quizás Javier tenía razón. A veces para aprender a usar los remos había que sentir el dolor en las manos. Leo, eso es un gran paso, dijo Mateo, con la voz embargada por la emoción. Estoy orgulloso de ti. No hay mucho de qué estar orgulloso, tío. Pero bueno, oye, quería darte las gracias. Por no, ya sabes, no tienes nada que agradecerme, Leo. Solo estoy aquí. La conversación fue breve, pero dejó en Mateo una sensación agridulce. El orgullo por el pequeño paso de Leo, la tristeza por sus sueños rotos, la esperanza tenue de que aquello fuera un verdadero comienzo. Clara estuvo 2 semanas en casa de Mateo. Poco a poco recuperó algo de color. Empezó a hablar de otras cosas, además de Sergio. Un día, Mateo la encontró en el patio, mirando con interés sus acuarelas. «Esto lo pintas tú, tío». «Sí, bueno, lo intento. Es una afición que tenía olvidada. Son bonitas, transmiten paz». Clara cogió un pincel, lo mojó en agua y dibujó una espiral sin sentido en un papel. Siempre quise aprender a pintar o hacer cerámica, algo con las manos. «Nunca es tarde, Clara», dijo Mateo suavemente. Cuando Clara regresó a su piso en Alicante, parecía diferente, más serena, quizás un poco más fuerte. Las llamadas a Mateo se volvieron menos frecuentes, y cuando llamaba era para contarle cosas de su día a día, un libro que estaba leyendo, una amiga con la que había quedado. Había empezado a ir a un taller de escritura creativa en un centro cívico. Las crisis sentimentales parecían haber quedado, al menos de momento, en un segundo plano. Los meses pasaron. Llegó la primavera, y con ella una nueva luz inundó Altea. Mateo había retomado sus acuarelas con una dedicación que le sorprendía a sí mismo. El patio se llenó de paisajes marinos, de rincones del casco antiguo, de flores vibrantes. Había encontrado un ritmo, una calma interior que no recordaba haber sentido en años. Seguía echando de menos a Elena. Su presencia era una ausencia constante, pero ya no era un vacío doloroso, sino un recuerdo dulce que lo acompañaba. Las conversaciones con Javier en el puerto eran más ligeras. Hablaban de pesca, del tiempo, de las pequeñas cosas de la vida. Javier lo miraba a veces con una media sonrisa de aprobación. «Parece que has soltado lastre, Mateo? Ahora navegas más ligero». «Algo así, Javier. Algo así». La relación con sus sobrinos había cambiado profundamente. Ya no eran una carga, una fuente constante de preocupación. Había una distancia nueva, sí, pero también un respeto diferente. Leo llamaba de vez en cuando. Había dejado el chiringuito y ahora trabajaba como repartidor para una empresa de mensajería. Seguía luchando, pero su voz sonaba más centrada, menos fantasiosa. Incluso había empezado a devolverle a Mateo pequeñas cantidades de dinero para ir saldando la deuda moral, como él decía. Clara, por su parte, parecía haber encontrado un nuevo equilibrio. Su taller de escritura le entusiasmaba. Había hecho nuevas amistades y sus conversaciones con Mateo eran más de igual a igual, compartiendo pequeñas alegrías y reflexiones. Ya no llamaba buscando un salvavidas emocional, sino un oído amigo, un tío con el que compartir un rato agradable. Un día de mayo, mientras Mateo exponía algunas de sus acuarelas en una pequeña galería del pueblo, algo que jamás habría soñado hacer unos meses atrás, recibió una postal. Era de Leo. Una foto de una playa tranquila en la costa de Cádiz. En el reverso, unas pocas líneas con su caligrafía apresurada. «Tío, estoy aquí intentando empezar de nuevo. Con un pequeño negocio de alquiler de tablas de surf, esta vez con los pies en la tierra o en la arena. Gracias por todo. Por enseñarme a tu manera que hay que remar para llegar a la orilla. Un abrazo, Leo». Mateo sonrió. Una sonrisa amplia, serena. Dobló la postal y la guardó en el bolsillo de su camisa, junto al corazón. Más tarde, esa misma semana, Clara lo llamó, emocionada. «Tío, no te lo vas a creer. Han publicado un pequeño relato mío en la revista del taller. Es una tontería, pero estoy tan contenta». «Clara, qué maravilla. Enhorabuena, cariño. Sabía que tenías talento». Escuchó a Clara hablar de sus planes, de sus nuevas ilusiones, y sintió una profunda gratitud. No por haberle solucionado la vida,
sino por haber tenido el coraje, inspirado por Helena, de permitirles encontrar su propio camino, aunque ese camino estuviera lleno de tropiezos. Esa tarde, Mateo se sentó en su patio, con el cuaderno de Helena sobre las rodillas. El sol de la tarde teñía de oro las paredes blancas y las bugambillas parecían más brillantes que nunca. Abrió el diario al azar y leyó una frase que ahora comprendía en toda su dimensión. La verdadera generosidad no consiste en dar siempre lo que nos piden, sino en dar lo que el otro necesita para florecer, aunque al principio no lo entienda o incluso lo rechace. Y a veces lo que más necesitan es nuestro no valiente, nuestro paso atrás con amor. Cerró el cuaderno y miró el cielo azul intenso de Altea. El sonido del mar llegaba como un susurro constante, una promesa de continuidad, de ciclos que se cierran y se abren. Cogió sus pinceles. Había un nuevo paisaje en su mente, un mar en calma al amanecer, con los primeros rayos de sol tiñendo de esperanza el horizonte. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que él también estaba floreciendo, a su propio ritmo, bajo el sol generoso de su nueva vida. La soledad ya no era un fantasma, sino un espacio sereno para encontrarse consigo mismo, con sus recuerdos y con la promesa silenciosa de los días venideros. El amor más grande, el que se atreve a decir no, el que enseña a volar, también le había enseñado a él a desplegar sus propias alas. Mateo continuó pintando, y sus acuarelas empezaron a ganar reconocimiento en el pequeño circuito artístico de Altea e incluso en pueblos cercanos. No buscaba la fama ni el dinero, sino la expresión de esa paz interior que había conquistado. Cada pincelada era una meditación, un diálogo con los colores del Mediterráneo y con los matices de su propia alma. La galería local le propuso una exposición individual para el otoño siguiente, y él aceptó con una mezcla de timidez y secreta ilusión. La relación con Javier se hizo aún más estrecha. Compartían silencios cómodos mirando el mar, alguna partida de dominó en el bar del puerto, y conversaciones que iban de lo trivial a lo profundo, con la naturalidad de la amistad labrada con los años. Javier había sido un testigo discreto pero fundamental de su transformación, un ancla en los momentos de duda. «¿Quién te ha visto y quién te ve, Mateo?», le dijo un día Javier, mientras sorbían un café en la terraza del casino. «Pareces otro, más joven, o al menos menos agobiado». Mateo sonrió. «Supongo que he aprendido a llevar mi propia barca, Javier, y a dejar que los demás lleven las suyas». Leo no se hizo rico con su negocio de tablas de surf en Cádiz, pero consiguió mantenerse a flote. Aprendió el valor del trabajo constante, de la administración prudente. Sus llamadas a Mateo eran esporádicas, pero siempre con un tono de respeto y un cariño nuevo, despojado de la antigua dependencia. A veces le pedía consejo, pero ya no como una exigencia, sino como una consulta a alguien cuya opinión valoraba. En Navidad apareció por Altea con una novia tranquila y sonriente y un pequeño cuadro comprado en una tienda de artesanía gaditana como regalo para su tío. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Clara, por su parte, florecía. Su pasión por la escritura la llevó a colaborar con una pequeña revista cultural online. Siguió teniendo altibajos emocionales como todo el mundo, pero había aprendido a gestionarlos de otra manera. Había iniciado una nueva relación, esta vez con más calma, con más espacio para sí misma. Ya no buscaba en el otro la solución a sus vacíos, sino un compañero de viaje. A menudo enviaba a Mateo sus relatos para que le diera su opinión, y él los leía con orgullo y ternura, maravillándose de la sensibilidad y la fuerza que Clara había encontrado en su interior. Una tarde de primavera, casi un año y medio después de aquella crisis que lo había cambiado todo, Mateo estaba en su patio preparando los últimos detalles para su exposición. El aire olía a azahar y a pintura fresca. Releía, como a menudo hacía, algunas páginas del diario de Helena. «La vida nos pone a prueba constantemente», había escrito ella años atrás. «Pero cada prueba superada, cada límite que aprendemos a poner o a respetar, nos hace más dueños de nosotros mismos. Y en esa libertad